Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con el material del capítulo 19. Ya habíamos visto en la clase anterior los ciclos, ¿verdad? Y la máquina de Carnot. Con base en la máquina de Carnot, ya que la eficiencia de esa máquina solo depende del foco caliente y de un foco frío, como les llaman, ¿verdad? O el depósito que está a la mayor temperatura y el que está a la menor. Entonces, al depender la eficiencia únicamente de la temperatura, se puede utilizar para, o se utilizó para definir lo que llamamos la temperatura absoluta o la temperatura termodinámica, cuyas unidades son las unidades del sistema internacional, que son los Kelvin. Entonces, esa escala absoluta está definida a través de esta relación, en donde lo primero que vemos es que la transferencia de energía térmica, ¿verdad? El, el, el calor cedido y el calor absorbido son directamente proporcionales a las temperaturas del foco caliente y del foco frío. Entonces, esta relación, pues la vamos a utilizar, ¿verdad? Para resolver problemas también, y está vinculada con la eficiencia de la máquina de Carnot. Bien, en esta clase nos vamos a centrar en el tema que les había comentado sobre la entropía. La entropía es una nueva función de estado o una variable de estado, ¿verdad? Que tiene algunas propiedades matemáticas, eh, o todas las propiedades matemáticas como función son iguales a las de la energía interna. Eh, Ahora bien, en este material nos vamos a centrar en el gas ideal, sobre todo. Pero la entropía, pues, fue una función de estado que desarrolló el físico alemán Rudolf Clausius, ¿verdad? Y está relacionada con los sistemas, cómo se desordenan. Y tiene también una interpretación probabilística que va a quedar para cuando ustedes tomen el curso de física estadística. Por ahora vamos a verla como una función de estado que depende únicamente del estado inicial y del final, y no del tipo de proceso. O sea, tiene la misma característica que la energía interna, ¿verdad? El cambio de la energía interna depende únicamente del estado inicial y del estado final. Así que matemáticamente, tanto la entropía como la energía interna son diferenciales exactas. Eh, bueno, entonces, en el caso de la entropía, que es lo que vamos a ver ahora, la entropía, utilizamos la letra mayúscula S para referirnos a entropía. Y en este curso nos interesa calcular el cambio de la entropía, es decir, el delta S. Y ese delta S es la entropía final menos la entropía inicial. Entonces, la entropía es la responsable de que dos cuerpos con diferentes temperaturas se pongan en contacto y alcancen la temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se ponen dos cuerpos que tienen distintas temperaturas en contacto, pues va a ocurrir una transferencia de energía térmica del objeto que está a la mayor temperatura al objeto que está a la menor, hasta que se logra el equilibrio térmico, ¿verdad? De acuerdo con la ley cero de la termodinámica. Bien, para calcular el cambio de entropía o el incremento de la entropía, Clausius presentó una definición que tiene todo un trasfondo matemático, pero aquí solamente la vamos a dar por cierta. Entonces, esa definición que él usa para referirse a la entropía, la podemos expresar así. El diferencial de S es igual al diferencial de Q entre T. Esa es la definición que vamos a usar para calcular entropía. Y aquí le voy a poner una REV. REV para referirme a que los cambios de entropía que vamos a calcular
son a través de un proceso reversible, ¿verdad? Recuerden que es aquel proceso ideal, ¿verdad? En donde podemos hacerlo en un ciclo, ¿verdad? Utilizando el gas ideal. Entonces vean que aquí los cálculos van a ser a través de un proceso reversible. Bien, o solo lo vamos a hacer para procesos reversibles. Entonces, el incremento de entropía, cuando hablo de incremento me refiero al cambio de entropía, realmente lo que hace es determinar la dirección de la transferencia de la energía térmica, es decir, del calor, ¿verdad? Entonces, si yo integro esta expresión, pues lo que me va a quedar es el delta S, que es el incremento de entropía, y que es la entropía final menos la entropía inicial, como lo puse aquí abajo, y de este lado me queda entonces la integral del estado inicial al estado final del dq reversible entre t. Entonces, para calcular un cambio de entropía, siempre vamos a recurrir a esta definición que dio Clausius, ¿verdad? Es decir, necesitamos hacer una integral. Ahora, hay algunos casos en donde, es decir, ya el libro le da la fórmula o le da la ecuación para un caso en particular, ¿verdad? Sin embargo, es decir, si usted no se las quiere aprender, pues siempre está la posibilidad de que las deduzca. Ahora, ¿qué unidades tiene la entropía? Vea que las unidades de la entropía son unidades de calor entre unidades de temperatura. Entonces, en el sistema internacional, el calor está en joules y la temperatura en la escala absoluta, que es en Kelvin. Entonces, las unidades del cambio de entropía o de la entropía únicamente son joules entre Kelvin. En este curso nos interesan los cambios de entropía, es decir, los delta S o los cambios de energía interna, ¿verdad? Que no es lo mismo que la energía interna, ¿verdad? O la entropía, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? Cuando usted tiene una entropía únicamente, es una función de estado, depende de las variables macroscópicas, puede ser volumen, presión, temperatura, etcétera, ¿verdad? Pero cuando nos interesa calcular un delta S, es un número, nos referimos a un número, ¿verdad? Bien, bueno, ok, así está definida la entropía. Bueno, vamos a ver ahora dónde la podemos aplicar, ¿verdad? En qué casos se podría calcular ese cambio de entropía. El primer caso, tal vez los voy a ir numerando en el orden en que los da el libro y comentándolos brevemente. El primer caso que menciona el libro, pues se refiere al gas ideal, ¿verdad? Entonces, cambio de entropía para un gas ideal. Entonces, para encontrar el cambio de entropía de un gas ideal, pues el libro parte de la primera ley de la termodinámica en su versión diferencial. La versión diferencial es esta. El cambio de la energía interna es igual a el diferencial de Q más el diferencial de W. Bueno, esos diferenciales el libro los pone así, pero realmente no están bien escritos así, porque pues esas diferenciales de calor y de trabajo no existe para ellas una función. Es decir, son diferenciales inexactas, como se llaman en matemáticas. Y entonces, al ser inexactas, no hay una función asociada para cada una de esas cantidades. Es decir, no hay una función para el calor, ni una función para el trabajo. Sin embargo, pues aquí no vamos a hacer esa distinción matemática, sino que escribimos las diferenciales como que si fueran exactas, igual que lo estoy haciendo para el lado izquierdo. Ahora bien, esto sí es una diferencial exacta, pero por ahora no nos vamos a preocupar tanto en ese detalle matemático. Entonces, como es un gas ideal, resulta que podemos hacer algunos cambios interesantes. Si es un gas ideal, esto de aquí es NCV de T.
de lo que vimos en el capítulo anterior. Y este dQ lo mantengo igual y este dW es menos P por dV. ¿Verdad? Ok, y entonces pues yo puedo utilizar la definición de gas ideal, ¿verdad? Recuerden que P por V es igual a nRT. Y puedo escribir entonces esto como NCV dt es igual a dQ menos nRT entre V por dV. Y esa expresión que tenemos ahí, pues yo puedo despejar para el dQ, es decir, para el diferencial del calor, ¿verdad? Y entonces me va a quedar algo así. Me va a quedar dQ es igual a NCV dt más nRT dV sobre V. Y este dQ es el dQ reversible, porque recuerden que los cambios de entropía los vamos a hacer a través de un proceso reversible. Y para cumplir con la definición, pues lo que hago es que divido entre t en ambos lados. Y cuando divido entre t, se cancela aquí. Y esto, al dividir entre t, ya es el de s. Entonces aquí me queda NCV dt sobre t, ¿verdad? Más NR dV sobre V. Y vean que obtengo un diferencial, una diferencial exacta que le llaman con las variables separadas. ¿Qué quiere decir separadas? Bueno, que esto yo lo puedo integrar de una vez y esto también lo puedo integrar, ¿verdad? Entonces, pues ahora lo que se hace es que se integra. Y entonces, al integrarlo por esta definición, pues me va a quedar algo así. El cambio de entropía va a ser entonces igual a la integral de NCV dt sobre T desde la temperatura inicial a la temperatura final, ¿verdad? Más la integral de NR de V sobre V desde el volumen inicial al volumen final. Y estas cantidades son constantes, porque recuerden que la N es el número de moles, ¿verdad? Que suponemos que es constante en el sistema, ¿verdad? Y para un gas ideal los CV son constantes, ¿verdad? No son función de nada, sino que son números. Entonces, eso lo puedo sacar fuera de la integral y hago de una vez la integral. Entonces me va a quedar NSV, logaritmo natural de t final entre t inicial, más NR, logaritmo natural de v final entre v inicial. Y ahí tengo una expresión que me permite calcular el cambio de la entropía para un gas ideal. NCV, logaritmo de T2 o T final, ¿verdad? Más NR, logaritmo natural de V final entre V inicial. Bueno, ese es un primer caso, cuando hablan de que se trata de un gas ideal. Bueno, vamos a ver otros procesos. Por ejemplo, el caso de una expansión libre. Pues ese es el caso 2, digamos, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto la semana pasada una expansión libre, ¿verdad? Recuerden que una expansión libre, el cambio de la energía interna es igual a Q más W y el sistema está aislado, ¿verdad? Recuerden los dos balones, ¿verdad? Está aislado, ¿verdad? De tal manera de que no hay transferencia de calor ni desde ni hacia, ¿verdad? Por lo tanto, esto es cero. Y cuando se abre la llave, ¿verdad? Para que pase el gas a ocupar el otro balón que está vacío o que está al vacío, pues resulta entonces que no hay trabajo, no se realiza trabajo, por lo tanto esto es cero. Quiere decir que el cambio de energía interna en una expansión libre es cero. Bien, en el caso de una expansión libre, el cambio de entropía ya es una formulita que le están dando ahí.
y esa entropía se puede calcular de esta manera. El delta S, ¿verdad? Va a ser igual a NR logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Entonces ahí pues no lo estamos justificando, ¿verdad? Es decir, no estamos realmente diciendo de dónde sale esa expresión, pero pues el libro la da de una vez, se asume como que es correcta, ¿verdad? Ya para un curso en termodinámica, como les he venido diciendo, pues ahí se hacen todas las demostraciones del caso. Bueno, entonces, en el caso de una expansión libre, el cambio de entropía se puede calcular de esta manera. Bueno, una cosa importante es que en los procesos irreversibles, que dijimos que eran los procesos reales, ¿verdad? La entropía del universo siempre aumenta. Es decir, en un proceso real o irreversible, el delta S siempre está en aumento. Es decir, no disminuye. Y la entropía es una medida del orden de los sistemas. Entonces, en sistemas reales que siguen procesos irreversibles, el desorden siempre aumenta, nunca disminuye. Bueno, y la otra cosa es que en cualquier proceso, la entropía del universo nunca disminuye. Esa era la otra cosa que, bueno, ya lo dije, pero lo dije con otras palabras, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En los procesos irreversibles, la entropía del universo aumenta. Y en cualquier proceso, es decir, sea reversible o irreversible, la entropía del universo nunca disminuye. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el tercer caso, que es la entropía para procesos a presión constante o a volumen constante, ¿verdad? Entonces, este es el tercer caso. Delta S para procesos isocóricos a volumen constante o procesos isobáricos a presión constante, ¿verdad? Cuando tenemos un gas que sigue un proceso a presión constante o un proceso a volumen constante. Bueno, entonces, digamos que para el caso de los procesos, cuando V es constante, cuando el volumen es constante, pues el calor, nosotros lo escribíamos así, un NCV delta T. Pues resulta que ahora necesitamos la versión diferencial. La versión diferencial es dQ es igual a NCV dt. Esa es la versión diferencial. Para poder calcular ese cambio de entropía, que va a ser la integral del dQ entre T. Y este va a ser el dQ reversible, ¿verdad? Desde el estado inicial al estado final. Y aquí vengo y sustituyo únicamente. Pondría la integral desde la temperatura inicial a la temperatura final de NCV dt sobre T. Y nuevamente, esto se puede sacar a factor común, perdón, sacar de la integral, porque es una constante y me queda que el cambio de la entropía es NCV, logaritmo natural de T final entre T inicial. Y similarmente, pues vamos a tener un resultado para el caso en donde se trata de un proceso a presión constante. Entonces, el delta S, si la presión es constante en un proceso isobárico, ahora es un NCP, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Bueno, la otra cosa es que en los procesos reversibles,
la variación de entropía del universo es nula, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuando hablamos de un proceso que es reversible, ¿verdad? Cuando hablamos de un proceso reversible, si el proceso es reversible, la variación de la entropía del universo se le pone una U, es igual a cero. Si se trata de un proceso reversible. Ahora, si se trata de un proceso irreversible, pues entonces la variación de entropía del universo siempre es mayor que cero. Es decir, siempre aumenta, ¿verdad? O nunca disminuye, ¿verdad? Que en este caso lo podemos poner así. Siempre va a ser mayor que cero. Bueno. Ok, el otro caso es cuando tenemos mezclas. Por ejemplo, cuando tenemos el caso del calorímetro, ¿verdad? Que usted echó agua, hielo, ¿verdad? Y necesita alcanzar la temperatura de equilibrio, ¿verdad? O calcular esa temperatura de equilibrio. Pues entonces, una vez que se calcula la temperatura de equilibrio por calorimetría, ¿verdad? Se puede calcular también el cambio de la entropía. Entonces, ese es el caso 4, ¿verdad? Cuando tenemos mezclas, pues ya sabemos que el Q es igual a MC por delta T, ¿verdad? Entonces, un dQ sería, la versión diferencial sería MC dt. Y nuevamente, cuando hago este proceso, de lo divido entre T integro, pues me queda que el cambio de entropía va a ser igual a un MC, donde C es el calor específico, ¿verdad? Por el logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Ese es para mezclas, ¿verdad? Cuando hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. Ahora, también puede haber un cambio de fase. Entonces, en los cambios de fase, recuerden que la temperatura es constante. Entonces, si es constante, esta T ya no es parte del proceso de integración. Por lo tanto, en cambios de fase, la entropía pues tiene que ser igual al ml entre T. Y ese L puede ser el L de fusión o el L de vaporización. Y hay que tener cuidado con el signo que lleva este delta S, ¿verdad? Puede ser negativo, dependiendo del orden en el que se lleven a cabo esas transferencias de calor por cambio de fase, ¿verdad? Recuerden que si tengo hielo, pues entonces se funde, es agua, se vaporiza, ¿verdad? Y se convierte en vapor de agua y eso va en una dirección, ¿verdad? Sin embargo, si voy en sentido contrario, pues necesito que el vapor de agua se condense para que se convierta en agua líquida y el agua líquida a su vez se solidifique, ¿verdad? Para que vuelva a ser hielo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es esa dirección en la que ocurren esas transformaciones, necesitamos ponerle un signo para poderlas distinguir, ¿verdad? Cuando calculamos el cambio de entropía. Bueno, entonces ese es el otro caso. Cuando tengo problemas de calorimetría, el delta S se puede calcular por aquí, ¿verdad? Si es un calor debido a un cambio de temperatura, o se puede calcular por aquí si es una transferencia de calor debido a un cambio de fase. Bueno, otro caso que le mencionan por ahí es el caso de una colisión perfectamente inelástica, ¿verdad? Recuerden que las colisiones perfectamente inelásticas se conserva el momentum, pero no se conserva la energía cinética, ¿verdad? Entonces, ese es como el caso número 5. Cambio de entropía para una colisión perfectamente inelástica. Delta S para colisión perfectamente
inelástica. Entonces el delta S es igual al Q reversible entre T. Y pues ya ahí le dan una ecuación que es esta, ¿verdad? Todo el calor se transfiere debido a un cambio en la energía potencial gravitacional. Entonces es mg por h entre la T. Recuerden que la energía potencial gravitacional es una función de la altura y esto es mg por h. Bueno, el otro caso es el cambio de entropía en la conducción. Delta S en conducción. Bueno, en este caso todavía no hemos llegado a ese material porque son los mecanismos de transferencia del calor y uno de ellos es la conducción. En la conducción tiene que haber contacto. Por ejemplo, cuando usted pone una olla sobre un disco, ¿verdad? Un disco de la cocina y la olla está con agua, pues entonces ese calor se transfiere al agua por conducción. Hay contacto. Entonces también se puede calcular cambios de entropía debido a esos mecanismos de transferencia. Y es un proceso irreversible, ¿verdad? Es decir, ocurre de forma espontánea en una dirección determinada. ¿Cuál es esa dirección? Del foco que tiene la mayor temperatura al que tiene la menor temperatura. Entonces, en conducción nosotros podemos imaginarnos una barra, por ejemplo, que está entre dos depósitos, uno a temperatura TH y otro a temperatura TC. Y obviamente la temperatura TH es mayor que la temperatura TC. Entonces el calor va en esta dirección. Va del foco o del depósito que tiene la mayor temperatura al depósito que tiene la menor temperatura, de forma instantánea, ¿verdad? Es decir, no se necesita energía adicional para que eso ocurra. Es decir, ocurre de forma, es un proceso irreversible, ¿verdad? Entonces los procesos irreversibles son procesos que son espontáneos. Ahora dije instantánea, lo dije mal. Es decir, de forma espontánea, ¿verdad? El calor fluye del depósito que tiene la mayor temperatura al que tiene la menor, ¿verdad? Sin que haya necesidad de invertir energía para que esa transferencia ocurra. Sin embargo, en la dirección contraria no se observa, ¿verdad? Es decir, no vamos a ver que el calor fluya del depósito frío al caliente, ¿verdad? Se puede hacer, recuerden el mecanismo de los refrigeradores, ¿verdad? Extraen el aire caliente del compartimiento para enfriarlo, ¿verdad? Pero se necesita un motor eléctrico que efectúe ese trabajo, ¿verdad? Para que extraiga el calor del compartimento de la nevera, ¿verdad? Bien, entonces, cuidado, no confundamos conducción con el funcionamiento de una máquina, ¿verdad? De una máquina térmica o un refrigerador. Vean que aquí no hay entre estos dos depósitos, lo que pusieron fue una barra. Y esa barra está en contacto con este depósito y en contacto de este lado, ¿verdad? En el otro caso, lo que tenemos es una máquina que está operando entre dos depósitos, digamos, que son ficticios, ¿verdad? Que es, digamos, el calor que absorbe cuando la máquina se prende, ¿verdad? Cuando se da la ignición y ese calor se cede, ¿verdad? El calor que es cedido o perdido o expulsado a los alrededores de la máquina, ¿verdad? Bueno, entonces en el caso de conducción, para la conducción ya hay una formulita para calcular el cambio de entropía en la conducción de un foco a otro. Y esa fórmula es el cambio de entropía para el universo, que es entonces el cambio de entropía del foco caliente más el cambio de entropía del foco frío. Que aquí le ponen la C y la H. Bueno, aquí usan C y H. Vamos a mantener la misma notación. Y esto es igual a el Q, el calor que fluye, menos la temperatura en el foco, en la TC, menos el Q en la temperatura H.
Entonces, en conducción, lo que siempre nos van a pedir es el cambio de entropía del universo. Entonces, es el cambio de entropía debido al foco que está a menor temperatura, más el cambio de entropía del foco que está a mayor temperatura. Y esto, por definición, es el calor que fluye, la magnitud del calor que fluye, ¿verdad? Entre el TC menos el Q entre el TH. Cuidado, pero es un error hacer esto, ¿verdad? Yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero sí he visto por ahí en el curso de física 2 de ingenieros que hacen eso, ¿verdad? Entonces, cuidado. Esto no es igual, ¿verdad? Esto está incorrectamente escrito. Bien, entonces, vamos a ver ahora el cambio de entropía en un ciclo de Carnot. Entonces, para el caso de un ciclo de Carnot, ese sería el número 7. El caso 7, cambio de entropía en un ciclo de Carnot. Este es el 7. Entonces, es muy parecida a esta fórmula. Entonces, hay que tener cuidado. Para un ciclo de Carnot, el cambio de entropía es igual a cambio de entropía del universo. Va a ser entonces QH menos entre TH más QC entre TC. Y eso a su vez es igual a 0. Ese es el cambio de entropía del universo. Recuerden que estamos usando la U para referirnos a universo. Y ese delta U del universo se refiere al delta S de la máquina, ¿verdad? Más el delta S sub H más el delta S sub C. Y el de la máquina es 0. El cambio de la entropía de la máquina en un motor de Carnot se toma como 0. Estoy poniendo las ecuaciones sin entrar mucho en los detalles de por qué delta S de la máquina es 0, porque el libro pues no lo profundiza mucho, sino simplemente va dando los casos, pero sí es importante que usted lo lea ahí, ¿verdad? Para que vea algunos detalles de cada uno de los sistemas. Si no confunda conducción, que la fórmula es muy parecida, ¿verdad? Es muy parecida con el caso de la máquina de Carnot. Bueno, entonces estos son los casos que más, con los que se van a trabajar, ¿verdad? Vamos a volverlos a enumerar. Sería entonces el gas ideal. Después del gas ideal vimos la expansión libre. Después de la expansión libre vimos el caso de presión constante o volumen constante, ¿verdad? Después vimos el caso de una colisión inelástica. Y después vimos el caso de la conducción y por último el ciclo de Carnot. Entonces esos son los 6 o 7 casos en donde vamos a estar o donde hay problemas para calcular el cambio de entropía, el delta S, no el S. Es decir, lo que nos interesa en este capítulo, en esta sección en particular, es calcular los cambios de entropía, el delta S, que también se llama el incremento de S o la variación de S. Bueno, entonces, ya con esto podemos entonces aplicar este material para una próxima clase para resolver algún problema concreto.